Muchas gracias, en primer lugar, por invitarme a dar esta charla y por tener la oportunidad de poder contaros lo que hacemos en el laboratorio. Me parece también, como han dicho mis compañeros, fundamental este tipo de jornadas y el apoyo que desde la sociedad se hace a la investigación, dándonos visibilidad también. Creo que debemos de hacerlo más, debemos de comunicar más lo que hacemos, porque así la sociedad también es más consciente de las cosas que se pueden llegar a hacer en un laboratorio, que son muchas. Yo soy Pepa Castillo, perdón, no me he presentado. Soy profesora de la universidad e investigadora del Instituto de Investigación Sanitaria en Cliva. El grupo al que pertenezco es el Grupo de Investigación en Cáncer Colorectal y Nuevos Desarrollos Terapéuticos, coordinado y dirigido por el doctor Andrés Cervantes. Y voy a contaros un poco cuáles son nuestras líneas de investigación. En primer lugar, me gustaría destacar que nuestro grupo de investigación, como han dicho también la doctora Pilar Heroles, es un grupo multidisciplinar donde tenemos investigadores básicos, somos los que estamos más en el laboratorio, aunque ya hay clínicos que vienen al laboratorio y que frecuentan nuestro laboratorio. Entre los investigadores básicos hay biólogos, bioquímicos, técnicos de laboratorio, y entre los investigadores clínicos, oncólogos, patólogos, etc. Si tuviera que resumir el lema o lo que nos caracteriza, sería trabajo en equipo y compromiso con la investigación. Somos realmente un grupo muy comprometido con la investigación, tanto los básicos como desde la parte clínica, con lo cual estamos muy contentos, yo por lo menos en este sentido, y que trabajamos en equipo, y eso también es importante para llegar a tener resultados. El cáncer colorectal es el crecimiento incontrolado, como muy bien ha explicado Alejandro, de células de una manera incontrolada, aumenta mucho ese número de células y finalmente no hay espacio y acaban extendiéndose al propio órgano y finalmente a los tejidos de alrededor, ganglios e incluso afectando a otros órganos cuando ya tenemos una metástasis. La clasificación del cáncer colorectal trata de ordenar el cáncer en función de su grado de malignidad, observando tres parámetros o en base a tres parámetros que son el grado de infiltración local del tumor, es decir, hasta dónde ha llegado ese tumor dentro del intestino, hasta dónde ha invadido las diferentes capas del intestino, el parámetro N, que sería si hay nódulos afectados, ganglios linfáticos afectados, y el parámetro M, que sería si hay o no metástasis, es decir, si el cáncer ya ha invadido otros órganos y aparte del colon, ¿no? Entonces, en base a estos tres parámetros se establecen 4 estadios. El cáncer de colon es el tercer tipo de cáncer más común en el mundo y es la cuarta causa de muerte relacionada con cáncer. Sin embargo, ha habido un aumento progresivo de la supervivencia de los pacientes en las últimas décadas. De hecho, el informe de SEON, de la Sociedad Española de Oncología, deja una puerta abierta a la esperanza y dice que más de la mitad de los afectados por cáncer va a sobrevivir a la enfermedad. En España el porcentaje es del 53%. Y esto es básicamente debido a 3 factores: a la prevención, a la detección temprana de la enfermedad y muy especialmente a la investigación. Pero la prevención es muy importante, en concreto en el cáncer de colon, solo un 5% de los tumores de colon se asocian directamente a una causa genética inicial. Por tanto, tenemos una posibilidad de poder mejorar y de poder prevenir este tipo de cáncer llevando un estilo de vida más saludable que puede ayudarnos a reducir este riesgo, ¿no? Hacer ejercicio diario, no fumar, no beber, comer de una manera saludable, ¿no? Eso es importante, la prevención es importante. Por otro lado, tenemos la detección temprana. Hay programas estatales de cribado tanto en colon como en mama. Y esto permite, por un análisis sencillo de heces y si hace falta posteriormente una colonoscopia, poder detectar una alteración en el colon que todavía no es maligna, incluso 10 años antes de volverse maligna, con lo cual puede extirparse y prevenimos un cáncer de colon en el futuro. De hecho, el 90% de los casos de colon detectados precozmente también puede curarse. O sea que si ya es un tumor, lo que detectamos en esa colonoscopia, si es muy inicial, tiene muchas posibilidades de curarse por cirugía, sin necesidad de tratamientos.
Sin embargo, los mayores avances en investigación, los mayores avances en el tratamiento de cáncer de colon vienen de la investigación. La mejora en los tratamientos ha sido fundamental y esto es debido a esa mejor comprensión de los aspectos biológicos de la enfermedad. Como han comentado mis compañeros, a conocer mejor qué alteraciones moleculares tienen esos tumores y cómo podemos atacarlas, ¿no? De hecho, por dar un dato, la supervivencia de un paciente con cáncer colorectal metastásico era de 5 meses antes del año 2000 y en la actualidad hemos pasado a más de 30 meses. Por tanto, hemos avanzado y seguimos avanzando día a día. Sin embargo, quedan cuestiones por resolver, como son la resistencia a los tratamientos, es decir, aquellos pacientes que o bien inicialmente ya no responden o inicialmente responden pero luego recaen, su enfermedad recae, o los pacientes metastásicos, donde la supervivencia es más baja, Los avances importantes en investigación y en la tecnología de análisis moleculares han permitido poder conocer mucho mejor la biología de esos tumores, es decir, qué alteraciones tenemos en todos esos tumores. Y ese conocimiento nos ha llevado a la conclusión clara de que el cáncer colorectal, como el cáncer de mama y otro tipo de cánceres, son en realidad tumores heterogéneos en cuanto a sus alteraciones moleculares, de manera que un tumor, un cáncer de colon no es lo mismo, puede no ser exactamente igual a otro cáncer de colon de otra persona, ¿no? Entonces existen subtipos y ya se está tratando de clasificar esos subtipos moleculares en base a las alteraciones moleculares que tiene tu propio tumor, porque tu tumor no tiene por qué ser igual a otro tumor y esto es la base de puede ser la base para poder responder a la pregunta de si ese tumor va a responder o no a un determinado tratamiento o si ese tumor va a ser finalmente invasivo o no, va a dar lugar a una metástasis o no. Por tanto, la identificación de biomarcadores, como han hablado antes, esas firmas moleculares que puedan ser aplicadas en la clínica, va a mejorar la clasificación de los pacientes, la clasificación de esos tumores, va a poder predecir capacidad invasiva de un tumor y también va a poder finalmente se podrá seleccionar un tratamiento más adecuado a cada paciente. Todo ello, como ya han comentado mis compañeros, dirigido hacia un tratamiento personalizado del paciente con cáncer, para poder mejorar esa eficacia de tratamiento y evitar tratamientos innecesarios, que también a veces son problemáticos, ¿no? ¿Cuáles son nuestras líneas de investigación? En realidad, ¿a qué preguntas clínicas tratamos de responder en nuestro laboratorio? Y estas serían un poco las preguntas a las que tratamos de dar respuesta y que nos llegan de la clínica, claramente. Esto es una enfermedad, la enfermedad del cáncer, ¿no? ¿Podemos mejorar la detección temprana del cáncer? Es importante, como he dicho antes, cuando un cáncer se detecta en sus estadios más tempranos. Por cirugía puede curarse un cáncer de colon. La colonoscopia cura el cáncer de colon. Entonces, es muy importante esa detección temprana. Y la detección tras la recaída, ¿podemos mejorar esa detección temprana tras la recaída incluso a un tumor? Otra cuestión es por qué algunos pacientes presentan resistencia a tratamientos. Vemos pacientes que inicialmente responden a un tratamiento y que finalmente recaen tras unos años o tras unos meses, o incluso pacientes que inicialmente ya no responden a un tratamiento cuando otro paciente sí lo hace, ¿no? Entonces, ¿qué presentan estos pacientes que pueda predecir esa resistencia al tratamiento? Por otro lado, ¿cómo predecir respuesta a tratamiento? Que es lo que ya hemos hablado antes, y qué nuevos fármacos pueden ser eficaces en el tratamiento del cáncer, porque estamos hablando de un laboratorio. En un laboratorio podemos testar fármacos, podemos analizarlos, y ahora vamos a ver cómo lo estamos haciendo nosotros, qué estamos utilizando en el laboratorio para poder testar todas estas cosas. Estas son nuestras líneas de investigación principales. Para tratar de dar respuesta a la detección temprana del cáncer o a la detección tras la recaída, tenemos una línea muy importante que es el análisis por biopsia líquida, como ahora os contaré. Por otro lado, para dar respuesta a la resistencia a los tratamientos, ¿qué determina esa resistencia a los tratamientos? Tenemos y hemos generado en el laboratorio modelos celulares de resistencia para poder responder a esta cuestión. Y por otro lado, para predecir respuesta a tratamiento e incluso testar nuevos fármacos que puedan haber en el mercado, tenemos ya puesto a punto un sistema, una tecnología muy novedosa, que son los organoides, como ahora os contaré, y muy prometedora.
En primer lugar, para mejorar la detección temprana, como os he dicho, estamos tratando de analizar por biopsia líquida ciertas alteraciones que podemos llegar a detectar. ¿Qué es la biopsia líquida? La biopsia líquida es un tipo especial de análisis de sangre, es un análisis de sangre simple y también puede ser de orina u otros fluidos del cuerpo. Lo que detecta es células, DNA, proteínas, o sea, es decir, material de las células que son secretadas a la sangre a partir de los tumores y los detectamos en sangre. Entonces podemos detectar un tumor incluso antes de que sea visible por otros métodos, como puede ser un TAC o otro tipo de métodos, ¿vale? Es una técnica muy poco invasiva, es un análisis de sangre, tal cual, y poco molesta comparado con las biopsias de tejido que se hacen, ¿no? Podría detectar el cáncer antes de que se haya invadido, de que este cáncer haya invadido otros órganos, y esto es muy importante, una detección precoz de este cáncer. De hecho, como os he dicho antes, la mayoría de los tumores localizados se pueden curar con cirugía si los detectamos a tiempo. Y por otro lado, la posibilidad de poder tomar muestras a lo largo del tiempo de una manera fácil con un simple análisis de sangre puede ser muy útil para poder determinar la eficacia, si ese tratamiento está siendo eficaz o no y si esa paciente ha recaído o no finalmente al tratamiento. Y como os digo, de una manera muy simple, un simple análisis de sangre. Esto tiene el doctor Baselga, que es una autoridad en el campo de la oncología, dice que es una de las herramientas más prometedoras en el mundo del cáncer. De hecho, él dice que la biopsia líquida permitirá curar un 25% más de tumores, que es mucho, es muy importante, pero como ya se ha comentado, y yo incidiré mucho en esto porque me parece esencial, para su incorporación de forma rutinaria a la práctica clínica se necesita mucha más inversión en investigación y en ensayos, muchísima más investigación. En este área quiero destacar que la persona que principalmente lleva a cabo esta línea de investigación es la doctora Tarazona. Aquí aparece la foto con el doctor Andrés Cervantes, que es nuestro coordinador, nuestro director de grupo. Y ella lo que hace es, centrándose en tumores de colon localizados, toma muestras antes de la cirugía de los pacientes que tienen un colon localizado y después de la cirugía durante determinados periodos de tiempo está haciendo un seguimiento, sigue en marcha este seguimiento de muchos de los pacientes y lo que trata es, el objetivo final es intentar analizar qué alteraciones moleculares, no solo DNA circulante sino también otro tipo de moléculas que podemos detectar en la sangre que proceden del tumor y que nos puedan generar una firma molecular que pueda ser útil para predecir respuesta a tratamiento y también para seguimiento de la enfermedad en cáncer de colon. La siguiente cuestión era por qué algunos pacientes presentan resistencia al tratamiento. Algunos responden, pero algunos de repente no responden a ese tratamiento, ¿no? Entonces, ¿qué falla? O sea, ¿qué tenemos ahí? ¿Qué tiene ese tumor que no tienen otros tumores, ¿no? Entonces, por eso necesitamos, para poder analizar este tipo de cosas, lo que hemos hecho en nuestro laboratorio, el abordaje que estamos realizando, es generar modelos celulares de resistencia, reproducir lo que pasa en ese paciente que no responde en el laboratorio y analizar molecularmente qué le pasa a esas células, para poder identificar esos biomarcadores de los que hemos hablado antes. Nosotros hemos generado unas líneas resistentes a un fármaco muy utilizado, el fármaco del que he hablado antes, Pilar Eroles, anti-ER2, anti este receptor, y lo que finalmente, tras unos meses tratando estas células, muchas de las células mueren en la placa de cultivo, pero de repente aparecen algunas células que no mueren por ese tratamiento. Esas células las volvemos a cultivar, las crecemos, son capaces de crecer en presencia de ese fármaco y finalmente determinamos que esa célula ya es resistente a ese fármaco. Y entonces analizamos esa célula qué tiene, qué alteraciones moleculares tiene. Entonces, en este sentido hemos tenido, la verdad, bastante éxito. Hemos llegado a determinar o analizar que dos proteínas, que serían NEF2 y RPS6, el nombre no es ahora importante aquí, pero hemos podido determinar dos biomarcadores que podrían ser marcadores de respuesta a este tratamiento, porque, como bien decía Pilar, esto lo hemos hecho en cultivos celulares, pero después hemos analizado qué pasaba en los ratones, hemos tratado de dar un tratamiento alternativo en función de las alteraciones que habíamos detectado a esos ratones y hemos visto que responden a ese otro tratamiento. Por tanto, tendríamos un tratamiento alternativo
a aquellos pacientes que puedan presentar este tipo de alteraciones. Y hemos analizado también en los pacientes, en las muestras de los pacientes, y sí vemos que habría una buena correlación entre los pacientes que presentaban estas alteraciones y la resistencia a este tipo de tratamiento. Bueno, perdón, que no he nombrado que este trabajo fundamentalmente era la tesis doctoral de la doctora Gambardella, que trabajó mucho en el laboratorio, es clínico, pero trabaja muchísimo en el laboratorio, y también Paco Jimeno y yo misma. Y finalmente, nuestra pregunta de si podríamos predecir respuesta al tratamiento en cada paciente en concreto y si también podremos testar nuevos fármacos que puedan ser eficaces. En nuestro laboratorio hemos querido dar un salto más allá de un cultivo celular, típico, y hemos intentado establecer organoides. ¿Y qué son los organoides? Pues los organoides es una estructura tridimensional, crecen tridimensionalmente, simulando un poco el tejido de origen. Crecen en miniatura, claramente, en una placa de cultivo, los vemos al microscopio, pero se generan a partir de la biopsia del propio paciente, por tanto son células procedentes de cada paciente en concreto, cultivadas en el laboratorio, generando esta especie de mini intestinos, mini órganos, son muy similares anatómica y funcionalmente al órgano de origen y claramente pueden llegar a suponer una revolución en la biomedicina del futuro. ¿Por qué? Porque de la propia biopsia del tumor podemos generar estos órganos, por tanto esas células son de ese paciente en concreto. Es como un modelo de ese paciente en el laboratorio donde poder testar drogas y donde poder testar tratamientos que puedan beneficiarle a ese paciente en concreto. Hay estudios que ya demuestran que los organoides reproducen la respuesta de los pacientes a los tratamientos. Ya hay estudios publicados en revistas de alto prestigio, pero claramente se necesita muchísima más investigación para poder llegarlos a utilizar en la práctica clínica. Estamos lejos todavía de poder llegar a utilizarlos en la clínica, pero es la verdad una tecnología que puede suponer un claro cambio de perspectiva, porque podemos testar esos fármacos y ver a ese paciente en concreto, testándole una batería de fármacos de los que disponemos, cuál es el fármaco que más le va a beneficiar. Y además estos cultivos, como os digo, son muy parecidos al tejido de origen, con lo cual es más fácil que estos puedan predecir respuesta a tratamiento que las propias líneas celulares, que han sido por supuesto muy útiles y siguen siéndolo. En este caso, nosotros lo que hacemos concretamente en nuestro laboratorio, estamos tratando de generar organoides, ya lo hemos conseguido, tanto de la parte normal del paciente, del colon normal, como del tumoral, porque así además podemos testar si ese fármaco a la parte normal le va a afectar mucho o no, porque si a la parte normal además no le afecta y la parte tumoral está afectada, ya sería ideal, ¿no? Entonces también tratamos de generar, cuando es posible, organoides de parte normal y de parte tumoral. Lo que hacemos es generar un biobanco. Estos organoides se pueden crecer, se pueden congelar y tú los puedes tener en nitrógeno líquido congelados durante todo el tiempo que se quiera y son perfectamente estables. Puedes descongelarlos, volver a cultivarlos en el momento en el que, por ejemplo, apareciera una nueva terapia o quisiéramos testar alguna otra cosa para este paciente. Y por supuesto ahora realizamos análisis genético, análisis de qué alteraciones existen en esos organoides de ese paciente. El objetivo es generar organoides, tanto parte tumoral como no tumoral, de biopsias de pacientes y realizar estudios de predicción de respuesta a tratamiento en base al estudio de sus alteraciones moleculares. Y aquí tenéis las personas que están implicadas y aún hay más que no tenía fotos en este momento para poder añadirlas. Me gustaría incidir que, como ya lo he dicho a lo largo de la charla, la investigación científica en España, como bien ha señalado Alejandro, está estancada permanentemente desde hace muchos años. Yo llevo muchos años en investigación y la verdad pues es un poco a veces duro seguir en este área porque es difícil, te encuentras con muchas dificultades para conseguir inversión, para conseguir dinero para el laboratorio. Muchos proyectos se quedan en un cajón porque no pueden seguir adelante, porque no hay dinero para poder seguir adelante. Entonces, sin ciencia no hay futuro y por eso me parece importantísimo esta jornada que habéis organizado. Os agradezco de nuevo la invitación y nada más. Muchísimas gracias por vuestro apoyo.